sujetos que hay en la antigüedad y en la modernidad. Por eso es que dice Lacan que el sujeto del inconsciente surge a partir del cogito cartesiano. O sea, antes había inconsciente, había interpretadores de sueño, pero no había un estatuto del sujeto como el que formula Freud. Y ese estatuto del sujeto que formula Freud es posible una vez que surge el cogito. Entonces quería empezar situando el tema de la interpretación en relación al inconsciente. Bueno, sobre eso voy a finalizar sobre la misma cuestión, ¿no? Bueno, en relación a esto, lo que les decía también en una nota en la interpretación de los sueños que está en el capítulo 2, que en realidad es un agregado de 1914, dice Freud, esto que bueno, ya hemos venido mencionando, dice: la técnica que expongo en lo que sigue se aparta de la de los antiguos en un punto esencial. Dice esto en relación al sueño de Alejandro Magno, por ejemplo, ¿no? A saber que difiere al propio soñante el trabajo de la interpretación. No quiere tomar en cuenta lo que se le ocurre al intérprete, sino lo que se le ocurre al soñante sobre el elemento correspondiente al sueño, ¿no? O sea, lo que vemos ahí, lo que está señalando Freud, es que el que interpreta es el propio soñante. Eso es lo que quiere decir con esa cita. Entonces, bueno, luego de hacer esta introducción, bueno, entro en tema, digamos. Les decía que había pensado esto como el enigma de la interpretación en torno a que las interpretaciones tienen que ver con ciertas preguntas. Bueno, este es el desarrollo que yo hice para hoy, ¿no? Bueno, pensaba que hay, digamos, uno recibe un paciente con una problemática y es esperable, digamos, que en un momento el sujeto que solicita un tratamiento es esperable, digamos, que estas cosas por las cuales solicita, digamos, tratamiento, las cosas estas que le pasan en su vida, tomen un cierto matiz o tinte interrogativo, digamos, que esto que le pasa en su vida, digamos, no es natural, no le pasa porque sí. Digamos, eso es esperable que suceda en un análisis, digamos, que eso cobre algún sentido que se le escapa al sujeto, que no sabe por qué, pero es esperable, digamos, que quien consulta por algo que le pasa, torne una pregunta en torno a eso: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? Entonces, la pregunta que surge en el sujeto como enigma sería esto: ¿eso qué quiere decir? ¿No? Entonces, pero primero, digamos, para que surja esa pregunta, digamos, primero es necesario localizar un cierto síntoma, digamos, ¿no? En torno a esa pregunta. O sea, son los momentos iniciales del análisis en los cuales también se tiene que situar, digamos, un síntoma en torno a lo que le pasa al sujeto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si alguien va y dice, qué sé yo, cada vez que tengo una entrevista laboral me va mal porque dormí mal la noche anterior. Alguien puede decir eso, ¿no? Lo esperable en análisis es que el sujeto no cierre ese sentido, que cada vez que va a una entrevista le va mal porque la noche anterior durmió mal, sino la idea es poner a trabajar ese: cada vez que tengo una entrevista laboral me va mal, ¿no? Poner a trabajar eso. Se supone, digamos, que no es porque durmió mal la noche anterior o porque no tomó las pastillas o la vitamina, qué sé yo, cualquier respuesta que se puede dar al sujeto ahí que cierra, digamos, sino que se ponga a trabajar por qué, digamos, qué es lo que pasa ahí, ¿no? Entonces se habla, digamos, de alguna forma una pregunta en torno a eso. Como yo veía lo que había armado también para esto de lo que decía Ricardo, como que hay distintos momentos en el análisis, ¿no? Como que hay cierto momento del sentido al sinsentido, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Se espera en estos momentos iniciales que, bueno, que surja algo en relación al sentido de esto. Entonces, esta pregunta, ¿qué quiere decir?, va a estar ligada al enigma de la interpretación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto que me pasa? Bueno, ya hemos dicho, digamos, que la buena interpretación siempre queda abierta, es esperable que la descifre el propio analizante, digamos, no el analista.
Por eso es que les recordaba esta cita de Freud al comienzo del capítulo 2. Bueno, uno de los modos, acá entrando un tema con respecto a Lacan, uno de los modos que Lacan habla de la interpretación es como oráculo, es decir, como un enigma. Esto, yo no le he encontrado a la cita específicamente, yo me la acuerdo y lo digo de memoria, pero Lacan cita, no sé si es Genofonte o Heródoto, no sé cuál de los dos, que son presocráticos, bueno, Heródoto casi contemporáneo de Sócrates, que dice: el oráculo no afirma ni niega, solo señala. Hace referencia a la cuestión esto del oráculo de Delfos, que era en el templo de Apolo. La gente, bueno, había una tradición de los griegos antiguamente que iban al templo de Apolo, creo que estaba por el monte Parnaso, no sé qué, y hacían preguntas sobre cuestiones futuras, más que nada, qué sé yo, es óptimo cosechar en esta época, está bien si se junta tal y tal persona, qué sé yo, hacían preguntas sobre su futuro, y quien transmitía esta respuesta eran las pitonisas, que no se sabe, digamos, muy bien, hay distintas teorías ahí de las pitonisas, no se sabe si consumían una yerba, masticaban algo, como que entraban en trance y decían cosas, digamos, eran que transmitían el oráculo, digamos, y decían cosas enigmáticas, digamos, a la gente, que no se sabía muy bien lo que decía. Entonces esto oracular siempre era una cosa enigmática y unos juegos de palabras en sí, parece, ¿no? Y es increíble porque los griegos tenían tal confianza en las predicciones estas de los oráculos, que por ejemplo, si ellos decían, a ver, es óptimo, qué sé yo, esto que decía, es óptimo cosechar en esta época, y la pitonisa le decía algo misterioso, que no se sabía muy bien qué era, y los tipos iban y cosechaban. Después había sequía, o sea, se había equivocado supuestamente la pitonisa al comunicar el oráculo, y los tipos decían: no, nosotros lo hemos interpretado mal, hemos hecho una mala interpretación del oráculo que nos transmitió la pitonisa, porque no se puede equivocar la pitonisa. Por eso le decía cosas enigmáticas, y que los tipos les tocaba a ellos interpretar eso, ese juego de palabras, esa cuestión oracular, que quiere decir enigmático. Por eso la cita, que es lo que toma Lacan para referirse a la interpretación, cuando dice que es oracular, es esto: dice que el oráculo, qué sé yo, dice, no afirma ni niega, solo señala, ¿no? Es un poco esto como la idea, lo que comentaba Ricardo la vez pasada, que está en la dirección de la cura, es el San Juan de la Cruz levantando el dedo, señalando arriba. Es como una alusión a algo, pero que no, digamos, no especifica nada, es enigmático, ¿no? Por eso ahí lo oracular, ahí la cuestión está enigmática. Entonces, a quien le toca sacar, digamos, las propias conclusiones es al propio sujeto. O sea, quien interpreta en última instancia es siempre el propio sujeto. Por eso Lacan, yo pensaba en esta misma línea, aunque bueno, después tiene un cambio, es que decía al comienzo, decía, el emisor recibe del receptor su propio mensaje de forma invertida. Bueno, ustedes conocen eso, que básicamente, por ejemplo, está en el seminario sobre la carta robada. Está el emisor, el receptor, bueno, el mensaje que se comunica. Lo que acá dice es que el emisor, dice, recibe del receptor su propio mensaje en forma invertida. Bueno, y es el esquema de lo retroactivo del discurso. Es similar, porque bueno, después acá va a haber unas modificaciones con respecto a eso, en torno a los ejemplos que él da, pero bueno, es la misma línea, de alguna forma, la lógica es similar. Entonces les decía, es como que el analista interpreta algo que no se entiende,
pero se supone que quiere decir algo, ¿no? Se supone que es un significante eso, no se sabe muy bien qué quiere decir, pero lo cual eso obliga a que el analizante interprete la interpretación del analista. El analista indica algo que no se sabe muy bien qué quiere decir, lo toma como un significante, ¿no? Entonces surge esto, ¿qué me quiso decir? ¿Qué quiere decir eso? Se supone, digamos, que en tanto se mantiene en reserva esa significación, obliga siempre a una cierta suposición de significación, ¿no? Porque la única manera, digamos, de saber qué quiere decir algo es interpretándolo. ¿Qué quiere decir esto que me ha dicho? Yo lo interpreto y voy como en búsqueda de un sentido. Que surja eso en el análisis, digamos, qué me quiso decir, en sí mismo, a su vez, es un ejemplo del mal entendido constitutivo que hay en el lenguaje, ¿no? Hay en el lenguaje un malentendido constitutivo. Por eso es que realmente resulta absurdo muchas veces explicar una interpretación, ¿no? Que alguien, digamos, si le da a un paciente, el paciente diga no entiendo y explicarle. Es medio un absurdo porque es caer en el malentendido de vuelta, caer en las trampas del lenguaje y en las trampas también de la comprensión. Miller dice algo de eso también ahí, entonces dice eso. Bueno, acá había pensado como ciertos paréntesis, digamos, en torno a esto que se me había ocurrido, que me resultaba interesante plantearlo, porque bueno, tiene que ver con cuestiones de la clínica. Bueno, se supone que a todos nos interesa eso, por eso estamos acá haciendo este curso y qué sé yo, escuchando. Había pensado hacer, digamos, un paréntesis que en torno a una cuestión que es esta. Muchas veces se le pregunta a los pacientes cosas que los pacientes dicen que no saben, digamos, que no saben porque, qué sé yo, el paciente dice, uno le pregunta, ¿vos por qué crees que tus padres se separaron? El paciente puede decir, no sé, yo era muy chico para acordarme de eso, ¿no? Pero uno le pregunta, bueno, pero vos por qué crees que se separaron? Digamos, uno busca ver qué teoría tiene el sujeto qué es lo que se construyó en la cabeza como para dar respuesta a cosas que no sabe. Lo interesante de eso, digamos, de ir a esas preguntas que el sujeto, digamos, no sabe, es que la respuesta que da un sujeto a eso, de alguna manera, la respuesta es una respuesta que se elabora, que se construye desde el fantasma del sujeto, ¿no? O sea, se lo elabora con fantasía. Esa fantasía lo que ponen en juego es el valor, digamos así, de objeto que es el sujeto para el otro, ¿no? La fantasía lo que pone en juego es eso. Por eso Lacan, ahí en el seminario 5, bueno, en los escritos, en su versión, donde aparece el grafo del deseo, ustedes recuerdan que el grafo del deseo es así, tiene 2 pisos, primero dedicado a la comunicación, al mensaje que se dirige al otro. Acá sitúa el tema de la pulsión, y acá Lacan pone en el piso superior, hace este dibujo, este esquema, digamos, esta sigla y hace así, que es significante la falta del otro, que quiere decir el deseo del otro, es algo que angustia al sujeto. Después el significante de la falta del otro, después va a ser otra cosa en la cama más adelante, pero acá es el deseo del otro. Y abajo Lacan pone la fórmula del fantasma. ¿Por qué la pone abajo de esto, digamos, del deseo del otro? Pues precisamente el fantasma lo que viene a tapar, digamos, el fantasma es la falta del otro. La tapa mediante la posición de objeto, que el sujeto se ubica ante la falta del otro.
Por eso les decía, ¿se entiende esto, no? ¿O no? Por eso les decía que es, ¿o no? ¿Vos crees? No es tan complicado. Por eso, a ver, para seguir con el ejemplo que les decía, yo le pregunto al sujeto, ¿vos por qué crees que se separaron tus padres? El sujeto me diga, bueno, no sé, yo era muy chico, bueno, pero ¿qué crees vos? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué sé yo? Y un sujeto que diga, a ver, bueno, se separaron porque mi madre no me quería dañar a mí. Eso le puede decir eso, ¿no? Ella creía que me hacía daño con la mala relación que tenían ellos, entonces para evitar seguir dañándome, se separaron. Y bueno, ahí el sujeto está inventando, uno le pide que diga, a ver, ¿qué crees vos? Está inventando una respuesta, esa respuesta que construye, permite, digamos, como aproximar un cierto valor de objeto que él se imagina que es para el otro. O sea, ahí dice, tenía miedo que me haga, mi vieja tenía miedo que dañarme. Entonces, ¿qué es él? Un objeto frágil, sensible, dañable, ¿entienden? O sea, da esa respuesta, lo que él construye, da una cierta idea de cómo se imaginariza para el otro, en qué posición de objeto se imaginariza. Bueno, en relación a esto del fantasma y lo que el sujeto responde sin saberlo, acá me recordaba de algo ahí que dice Germán García en un libro que se llama Fundamentos de la Clínica Analítica. Me parecía bastante pertinente, que dice, cuando invitamos a alguien a asociar libremente, dice, lo invitamos a cometer constantemente errores, ¿no? Dice, errores sobre sí mismo, sobre el otro, sobre cualquier cosa. Pero el conjunto, dice Germán García, el conjunto de estos errores nos va dando una lógica. Dice, si no dejáramos hablar a esta persona, no descubriríamos, dice, la verdad que sostiene el conjunto de sus errores, sea sobre sí mismo o sobre el mundo. Es interesante esa postura, ¿no? O sea, alguien se lo invita a hablar y a que cometa errores, no importa que diga cosas inexactas, digamos, con respecto a la realidad material, fáctica. El tema es que todo lo que el sujeto dice va dando una lógica, digamos, de cómo se ubica el sujeto en el mundo y cómo se ubica en relación a los otros. O sea, se va reduciendo todo eso, esos errores y dice, bueno, ¿cómo se ubica este sujeto? ¿Cómo se imaginariza él en el orden simbólico? En la misma línea, Miller, acordaba de esto, me agarró este libro, que es Introducción al Método Analítico, que les recomiendo, realmente sirve para pensar estas cosas. Él dice, esto que me parece interesante, porque de alguna forma también permite diferenciar lo que es el psicoanálisis, que ya lo que venía desarrollando Ricardo en las dos clases anteriores, en la cuestión de cómo tomamos la verdad, y permite diferenciar con lo que son las psicoterapias, ¿no? Acá dice Miller, dice, tenemos que permitir al sujeto algunos engaños y no ir a buscar inmediatamente al sujeto en su fondo para decir que no es verdad, que hay una contradicción, ¿no? Al contrario, es preciso, dice, permitir, dice así Miller, principalmente en las entrevistas preliminares, que continúe mintiendo un poco en sus propios dichos. Y eso, de hecho, ya constituye una introducción